Ahora le voy a dar a grabar. Darle a grabar, pero bueno. Entonces, eso es lo que exige el artículo 39 respecto a la propuesta de concordato, ¿verdad? Y es una exigencia donde el código es bastante claro. La ley de quiebras, perdón, siempre hablo de código. La ley de quiebras dice que si el deudor no presenta su propuesta de concordato, ojo, se puede revocar el auto de admisión del pedido de convocatoria y declararse la quiebra. Entonces, parte de ser una facultad es más una obligación. El deudor a no presentar su propuesta de concordato puede ser sancionado. Se puede tener como revocado la admisión de la convocatoria y declararse la quiebra. Bueno. La convocación a la Junta de Acreedores. Bueno, acuérdense de que la Junta de Acreedores está conformada por ese conjunto de acreedores del deudor convocatario. Pero, ojo, técnicamente, ¿quiénes conforman esa junta? Esos acreedores cuyos créditos fueron verificados y admitidos. Lo que hablamos el sábado pasado. Proceso de verificación de crédito. Entonces, se tiene que verificar el crédito, se admitió el crédito de estos acreedores y todos los acreedores cuyos créditos fueron verificados y admitidos por el juzgado o por el propio deudor, entonces conforman la Junta de Acreedores. Ahora vamos a hablar ya de la Junta de Acreedores como un órgano, no vamos más a hablar de un acreedor en forma individual, sino que vamos a hablar de esa Junta que fue conformada de acorde a lo que habíamos hablado el sábado pasado. Entonces eso es muy importante. ¿Quieres preguntar algo? Ya. Ni te acuerdas seguro. Parece que el micrófono de ahora. Bueno, sucede. Ese es el punto 2.2. Reunión de la Junta, asistencia del deudor. Bueno. Habíamos explicado que la Junta de Acreedores está conformada por todos esos acreedores cuyos créditos fueron verificados y emitidos. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el juzgado? Tiene que convocar al deudor y a todos los acreedores a una reunión para tratar de llegar a un acuerdo en el cual va a derivar posiblemente los términos del concordato. Entonces, la Junta se va a reunir, dice la ley de quiebras, con cualquier número de acreedores, no importa la cantidad, pero después exige otra cosa que vamos a ir viendo, ¿verdad? Con cualquier cantidad de acreedores presentes. Entonces, rebobinando, se convoca, se fija una fecha, una especie de audiencia para una reunión entre el deudor y la Junta de Acreedores. A esa reunión asisten el actuario, el síndico, la Junta de Acreedores. Los acreedores pueden hacerse representar por otras personas toda vez que emitan el correspondiente poder. Y el deudor también puede dar un poder especial en caso que no pueda asistir. Repito, la Junta se reúne con cualquier cantidad de acreedores presentes. Si el deudor no puede asistir a esa reunión, acuérdense que esa reunión es fundamental porque ahí se va a tratar de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Que después va a derivar técnicamente lo que se denomina concordato. Puede ser que el deudor esté con problemas de salud o esté de viaje, etcétera, no puede asistir. Entonces, la ley de quiebras le faculta al deudor a otorgar un poder a una persona para que lo represente en esa reunión. Utilizo el término reunión porque todavía no tenemos el concordato, porque se va a discutir en esa reunión los términos del concordato. Todavía no tenemos el concordato. ¿Y por qué la ley le faculta al deudor a otorgar poder a otra persona? Porque si el deudor no comparece sin causa justificada,
se puede, ¿qué cosa? Se tiene por desistido, se puede tener, mejor dicho, que es el término que utiliza la ley, se puede tener por desistido el pedido de convocatoria de acreedor y declararse su quiebra. Por eso la propia ley le dice, señor deudor, si vos no podés comparecer esa fecha por cuestiones de fuerza mayor, podés otorgar un poder amplio a la persona. Entonces, soluciona ese problema. Una vez de que haya empezado esa reunión, ese debate, les dije que podía participar el actuario, el síndico, y el síndico debe estar, ¿por qué? Porque la reunión empieza con la lectura del síndico. El síndico empieza a informar qué es lo que ocurrió. El programa dice informe del síndico, discusión y votación de la propuesta, el 2.4. Entonces, ¿qué es lo que hace el síndico? El síndico empieza a leer la solicitud a los presentes, empieza a contarle a los acreedores las causas de insolvencia del deudor, empieza a contarle o les muestra el estado patrimonial del deudor. Si el deudor es comerciante, les cuenta cómo está el balance, cómo está cuál es la cantidad de bienes, la cantidad de deuda. Acuérdense que el síndico actúa como un contralor dentro de ese juicio de convocatoria. Entonces, se inicia la reunión con él y él le pinta un panorama general a los acreedores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que la propuesta del deudor sea muy buena, pero los acreedores tienen que tener conocimiento de cómo está la situación patrimonial del acreedor. De hecho, que eso consta todo en el expediente. ¿Cuál es el problema? Que a veces, posiblemente el acreedor no sea un técnico. Nosotros los abogados tampoco somos técnicos, no somos contadores. Entonces, de repente puede ocurrir que en el expediente obren cuestiones técnico-contables, técnico-financieras. Entonces, el síndico, si es posible, tiene que ser un técnico para explicar a los acreedores cómo está la cuestión patrimonial del deudor, ¿verdad? Porque, bueno, a veces nosotros los abogados no hacemos el técnico, ¿verdad? Pero no somos tanto así. Lógicamente hay abogados que son abogados y contadores, ¿verdad? O abogados y administradores, ¿verdad? Que tienen una carrera de ciencia empresarial, que está bien, ¿verdad? Pero es por eso por eso la ley dice que debe de empezar con el síndico, y el síndico pinta el panorama general de cómo está la situación patrimonial del deudor para que los acreedores puedan hacerle alguna pregunta o evacuar ciertas dudas, ¿verdad? Es más, el síndico debe ser una persona imparcial. De hecho, que si se le pregunta al deudor, sí, no te vayas a preocupar, yo te voy a pagar, le va a decir. Aceptando más mi propuesta, le va a decir. Pero el deudor sí es parcialista, porque el síndico debe ser una persona imparcial. Entonces, por eso el código habla de, mejor dicho, habla de que se debe empezar con el síndico. Y también, fíjense, el artículo, lo que le estoy diciendo está en el artículo 42. También el artículo 42 habla de qué? De que el síndico debe de expresar su opinión respecto al concordato. Imagínense que el síndico puede decir, señores acreedores, a ustedes no les conviene la propuesta del deudor. Acá la ley de quiebra le faculta al síndico a decir, a dar su opinión sobre el concordato. Entonces, es toda una cuestión, ¿verdad? Y luego ya se escucha verbalmente, si es posible, la propuesta del deudor. Entonces el deudor ahí le dice, señores acreedores, yo necesito tanto tiempo para pagarle a ustedes. ¿Qué ocurre? Eso no es, hace rato Marco habló de la obligatoriedad o no. Acuérdense, señores, que el concordato es un acuerdo. ¿Acuerdo? ¿Qué implica? Ambas partes dan su consentimiento. Entonces tiene que haber un acuerdo de ambas partes para que se dé el concordato. ¿Qué ocurre? El deudor puede formular su propuesta de concordato.
Los acreedores pueden discutir eso. No es que los acreedores están obligados a aceptar la propuesta del deudor. Es más, dentro de ese tira y afloje, ¿qué puede ocurrir? Los acreedores pueden decir, sabes que no estamos de acuerdo con esta propuesta, entonces la propia ley de quiebras le faculta al deudor a presentar incluso una contrapropuesta. Eso es lo que nos dice el artículo 42. Incluso no hay necesidad, fíjense, de terminar en el día la cuestión del concordato. Se puede fijar una audiencia, una nueva reunión para dentro de 3 días, ¿verdad? Entonces los acreedores pueden pensar a ver si le convienen, si no le convienen y luego volver a reunirse, incluso arrimando una contrapropuesta al deudor y viceversa. Va a ser un tira y siempre, ¿verdad? Entonces, acá está lo que señalaba el compañero Marcos, ¿verdad? Entonces, esto es un acuerdo y siempre un acuerdo para que funcione debe haber consentimiento de las partes. ¿Qué ocurre? Seríamos a ver que la Junta de Acreedores es un órgano compuesto, está comprendida por distintas personas. Entonces, puede ser que un acreedor se sienta satisfecho y puede ser que otro no. Entonces, vamos a ver cómo se da eso, ¿verdad? Cuando el acuerdo se va a celebrar entre una persona con otra es más sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Cuando existe un órgano compuesto, entonces es más complicado. Acuérdense, junta de acreedores, acá no hablamos de cada acreedor en forma individual, sino acreedor como un órgano, como un cuerpo denominado junta de acreedores. Bueno, ¿cómo se logra ese acuerdo? Con algo que está ahí en el programa que dice derecho al voto. Se vota, señores, se vota para el concordato. Ahora, ¿quiénes pueden votar? Solamente los acreedores quirografarios. Solamente los acreedores quirografarios. Los acreedores privilegiados, los que tienen preferencia, no pueden votar. Si votan, pierden su garantía. Ojo. Si existe un acreedor hipotecario, prendario, votó, chau, garantía. Se vuelve un quirografario. ¿Qué pueden hacer para votar? La ley de quiebra les exige a ellos que renuncien por lo menos hasta el 25% de su crédito. ¿Por qué? Porque ellos, como su nombre lo indica, son acreedores privilegiados, tienen un derecho de preferencia. Ellos pueden utilizar otro proceso para cobrar con antelación su crédito. Por eso en su momento, cuando empezamos a hablar de la convocatoria, habíamos dicho que un procedimiento que le faculta a un acreedor quirografario. No es que no les sirve al acreedor privilegiado, solo que ellos tienen vías para cobrar. Lógicamente, la ley de quiebra ¿qué exige? Habíamos hablado el sábado pasado que también en el proceso de verificación de crédito se tenían que presentar los acreedores privilegiados. Ahora, acá está el problema porque ellos no pueden votar. Si votan, pierden sus privilegios, se vuelven quirografarios. Van a tener que entrar y pelear con todos los demás acreedores para poder cobrar. O si quieren demasiado votar, le dicen a la ley, bueno, renuncien al 25% de su crédito. Entonces, eso es lo que exige la ley para que esto puedan votar. ¿Cuál es la mayoría que se necesita? Bueno, la ley exige, hay dos mayorías, se voy a aclarar. 2/3 de los acreedores presentes. 2/3 de los acreedores presentes. Pero ese 2/3 de los acreedores presentes deben de representar por lo menos el 75% de los créditos verificados. Es decir, para obtener la mayoría en un concordato se necesita dos clases de mayoría. La mayoría de personas y la mayoría de capitales también.
repito, 2/3 de los acreedores presentes, pero ese 2/3 también debe de llegar al 75% de los créditos verificados. Y viceversa. No basta con que el deudor tenga solamente una mayoría de acreedores, porque pueden ser acreedores muy pequeños que no alcanzan el 75% de lo que él debe. Por eso la ley trata de ser un poco más exigente con respecto a la mayoría. ¿Están entendiendo esta parte? Pregunten, por favor. Sí, profesor, muy claro. Qué suerte, porque a veces ahí no se confunde. Entonces son dos mayorías, señores. Hablamos de la mayoría, de 2/3 de acreedores presentes, por un lado, pero también esos acreedores presentes deben de representar por lo menos el 75% de los créditos que fueron verificados, o viceversa, y viceversa, mejor dicho, ¿verdad? Y ese es la mayoría. Lógicamente, si se llega a un acuerdo, se labra un acta, ¿verdad? Y habla del acta final, dice el programa. Hay que tener en cuenta de que existen cláusulas permitidas y prohibidas en el concordato, ¿verdad? No se puede establecer ninguna cláusula que esté sobre una cuestión que esté prohibida por ley. Habrán estudiado en su momento en hechos de actos jurídicos con el profe Venegas. Hay un artículo en el Código Civil que dice, no pueden ser objeto los actos jurídicos, bueno, los hechos ilícitos, los hechos imposibles, etc. Bueno, el concordato también es un acto jurídico, solo que es un acto jurídico de carácter procesal. Es decir, tiene su origen dentro de un proceso. En su momento ya van a estudiar también sobre actos procesales. Entonces, tampoco el concordato puede estar compuesto de cláusulas donde se le libere al deudor a cambio de que él adjudique ciertos bienes a los acreedores. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque para eso está el concordato. El concordato es el documento en el cual va a constar cómo debe hacer el pago el acreedor y a quién debe pagar y la forma en que se va a pagar. Entonces no se puede poner una cláusula. El deudor se libera de las obligaciones si le paga todo, si le transfiere su vehículo a Débora, por ejemplo. No puede estar en las cláusulas. Ninguna cláusula puede violar el derecho de igualdad entre los acreedores. Esas son las Claro, cláusulas. porque los Sí, acreedores tienen que tener, vamos a decirle que tiene que ser un beneficio común para ellos, ¿verdad, bro? exactamente. Tiene que ser un beneficio común. Vos cobras un poquito, Fernando cobra un poquito, Fátima cobra un poquito, ¿verdad? Esa es la igualdad entre los acreedores. Entonces, una cláusula que afecte o vulnere la igualdad de los acreedores está prohibida. Y vamos a ver dónde estoy. Quita y esperas permitidas. Bueno, tenemos 2 quitas y esperas permitidas, en realidad 3, pero una es de carácter excepcional. ¿Qué nos dice la ley con respecto a las quitas? La quita se puede incluso otorgar hasta 50% del capital, pero el plazo como máximo para pagar es 2 años. Ojo, 50% del capital. Por eso la ley de quiebra, señores, es un instrumento jurídico muy beneficioso para el deudor comerciante. Imagínense que el 50% de la deuda nomás él puede pagar. Y con la ley de quiebra hace también con que el acreedor, en vez de no cobrar nada, cobre un poquito. Por eso es importante. De hecho, que no vamos a manejar todas las leyes que estudiamos, ¿verdad? Los abogados no manejamos todo, pero sabemos más o menos dónde está tal cosa. Entonces recurrimos. El día de mañana ustedes pueden ser asesores jurídicos de algunas empresas. Clientes, ustedes pueden caer en situación de insolvencia. Entonces acuérdense de la ley de quiebra. Fíjense, se puede conseguir una quita del 50% del capital adeudado, pero el plazo, 2 años. Ese es el primer punto. El segundo punto, se puede conseguir una quita de hasta 30%
pero el plazo no debe ser mayor a 4 años. Repito, primer punto, quita 50%, plazo máximo 2. Quita hasta 30%, que sigue siendo mucho, plazo 4 años. ¿Qué artículo es, profe? Ya te paso, ya te paso. ...46... En realidad yo le estoy sintetizando, ¿verdad? Pero está en el 46 lo que le estoy diciendo, no se preocupe. Y existe otra tercera posibilidad que es de carácter excepcional, donde, ojo, se puede obtener una quita de hasta 75%, señores. 75%. También por el plazo de 4 años. Pero, ¿qué dice el artículo 46 que preguntó el compañero? Ese beneficio solamente se va a aplicar cuando el deudor, primero, el deudor tiene que ser comerciante. El deudor común no puede tener ese beneficio. El deudor tiene que ser comerciante. Tuvo que haber ejercido el comercio en forma regular por 20 años. Dos requisitos ya. Deudor comerciante, ejercicio del comercio en forma regular por 20 años. Y nunca haber solicitado convocatoria de acreedores o quiebra. Por eso le dije, es algo de carácter excepcional, está. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que acá qué se quiere premiar, por decirlo así? La buena fe de la persona que toda la vida se dedicó al comercio. 20 años o más estuvo trabajando bien en forma regular y justo por A o B motivo, de repente por una cuestión así de esta pandemia, por ejemplo, cayó en insolvencia. Entonces la ley le dice, mira, a vos incluso podés pedir hasta el 75% del capital en un plazo de 4 años para pagar. Pero repito, es de carácter excepcional esto. Solamente, vuelvo a repetir los 3 requisitos. El deudor tiene que ser comerciante, el deudor común, no. Por eso era tan importante y por eso yo insistía mucho en las primeras unidades, ¿verdad? Deudor comerciante, deudor no comerciante, que siempre le decía que existían esas dos. Teníamos que manejar, ¿verdad? Es un juicio que puede pedir el deudor comerciante y el deudor no comerciante. Bueno, acá ya ven una de las diferencias. El deudor común no puede pedir. El deudor comerciante, el comerciante tuvo que haber ejercido la profesión o el comercio específicamente más de 20 años en forma regular. Segundo requisito, el tercer requisito es nunca haber solicitado convocatoria de acreedores y que nunca fue declarado en quiebra para beneficiarse por el 75% de quita. Bueno. Fácil. Homologación del concordato. ¿Alguien sabe lo que significa homologar? Más o menos, ¿qué le parece a usted que es la homologación? ¿Escucharon ya un derecho procesal, al término homologación? No tengan miedo. Homologación es la aprobación judicial de un acuerdo. Acuérdense que el concordato es un acuerdo. Pero para eso el juez tiene que haber visto, bueno, no basta con que el deudor y la junta de acreedores digan, no, ya solo llegamos a un acuerdo. El juez tiene que homologar, aprobar por una resolución judicial. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos pide el programa? Siempre siguiendo un poco la ley de quiebras. Habla de la impugnación. ¿Qué significa impugnación? Impugnar. Procesalmente hablando, cuando nosotros no estamos de acuerdo con una resolución judicial o con un acto procesal, atacamos. Entonces, impugnar es sinónimo de atacar. No estamos de acuerdo con la homologación del concordato.
¿Qué tenemos que hacer? Impugnar, atacar. Entonces, sí, exactamente, se busca la invalidación de ese concordato. La facultad que tiene el Un acreedor. testamento. ¿Cómo? Porque yo ya escuché muchas veces, ¿verdad? Impugnar un testamento, por ejemplo. Sí, se puede impugnar un testamento, cualquier acto jurídico se puede impugnar. Siempre que se utilicen las vías establecidas en la ley y también dentro de los plazos que da la ley. Se puede impugnar un testamento, eso está previsto en el Código Civil, ustedes van a estudiarlo con el profesor Justo, creo que en el cuarto se estudia sucesiones, cuarto, quinto. Entonces lo que acá se quiere atacar es ese concordato. Entonces, ¿qué dice la ley de quiebra en el artículo 47? 8 días de haberse aprobado el concordato. Fíjense el plazo, 8 días de haberse aprobado el concordato. Tiene para impugnar. Entonces, cualquier acreedor que no concurrió a la Junta, primero, cualquier acreedor que no concurrió a la Junta, la reunión que tuvimos, la reunión donde ellos discutieron la posibilidad del concordato. Ahora, o cualquier acreedor que asistió a la Junta, pero votó en disidencia. Ojo, dijimos que el concordato se aprueba por una mayoría. Pero existe esa minoría que no estuvo de acuerdo, votó en contra de la propuesta de concordato, pero como fue minoría, entonces no tuvo más que hacer. Entonces, ese acreedor disidente que no estuvo de acuerdo con las cláusulas del concordato, ¿qué puede hacer? Puede impugnar. Eso es lo que nos dice el artículo 47, tiene 8 días. Ahora, ¿qué va a atacar? ¿Qué puede atacar? ¿Cuál va a ser el fundamento, el motivo por el cual puede impugnar? Defectos de forma. Hay cuestiones, formas esenciales para el concordato, para la celebración, mejor dicho, ¿verdad? Puede atacar la falta de personalidad, creo que dice la ley de quiebra, la falta de personería de uno de los votantes. Acuérdense que el sábado pasado, ¿qué dijimos? El acreedor a lo mejor puede no concurrir a la junta. Y se va el abogado del acreedor. El abogado del acreedor tiene poder para intervenir en el juicio, pero no tiene poder para votar en la junta. Chau. Entonces, eso puede atacar el otro acreedor. Acuérdense que se puede dar una simple carta poder. Le dije el sábado pasado. El acreedor puede darle una simple carta poder al abogado. No basta ese poder que el abogado tiene para intervenir en el juicio de convocatoria de acreedores. Necesita otro instrumento. Si es que el acreedor no va a comparecer personalmente. Eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, aquel acreedor que votó en disidencia dice, ah, mira, fulano de tal, el abogado fulano de tal vino en representación de Fernando, pero que no justificó, no arrimó poder. Impugnación del concordato. Así es importante agarrar y leer uno a uno los documentos, ¿verdad? También, otro de los motivos de causas para impugnar el concordato, ¿cuál puede ser? Que exista confabulación entre el deudor y alguno de los acreedores. Esto es muy normal. Esto en la vida real es normal, ¿verdad? ¿Qué puede hacer el deudor? Negociar por afuera. Es decir, ¿saben? Aprueben mi propuesta y yo le voy a pagar primero a usted. Eso es muy usual. Incluso los acreedores los deudores inventan acreedores, ¿verdad? Por desacuerdo de parte también puede ser, profesor. Sí, automáticamente al ser vos disidente, te faculta a pedir la impugnación, ¿verdad? Exageración en el crédito, eso se hace, señores, eso se hace. Existen personas que quieren lograr la convocatoria de acreedores y tiene 5 acreedores, no más. Inventa 20. Imagínense. Yo soy profesor de ustedes y le digo, acá lo voy a pagaré todito a nombre de ustedes. Le presento a usted en la convocatoria que va a obtener mayoría. ¿Eso se hace? Sí, se hace. Ocultar bienes también es motivo de
impugnación del concordato. Lógicamente, cuando hablamos de estas causales, aparte de invocar, uno tiene que demostrar. Ustedes saben que lo que no se puede demostrar procesalmente no existe en el derecho, ¿verdad? Bueno, eso es impugnación. También, en caso de que los acreedores no impugnen, el juez puede rechazar de oficio, ¿verdad? El programa habla del rechazo de oficio. Entonces, por las mismas causales que estuvimos citando, el juez puede rechazar de oficio el concordato. Es difícil eso porque el juez no es un órgano investigador, ¿verdad? Pero está en la ley tenemos que saber, esto no creo que ocurra. Pero la ley de quiebra le faculta en el artículo, creo que es 48. Sí, el artículo 48 le faculta al juez a rechazar de oficio también el concordato. Bueno. Entonces, una vez que se haya aprobado el acuerdo entre el deudor y la junta de acreedores, pasaron 8 días. Acuérdense que 8 días se tiene para impugnar. 8 días se tiene para impugnar. Entonces, si no se impugnó, el juez homologa el concordato. O si se rechazó la impugnación, también el juez homologa la concordato. Repito, transcurrido el plazo de 8 días, si no se impugnó, el juez ya homologa el concordato. Bueno, en la práctica nunca se cumple ese plazo de 8 días. A veces 8 meses en vez de 8 días. Pero bueno. Y también en caso de que el juez haya rechazado la impugnación del concordato, entonces también homologa. Acuérdense que la homologación es la aprobación judicial de algo. La homologación es un acto por el cual, en esta circunstancia, ¿qué hace el juez? Da el visto bueno sobre el concordato por una resolución judicial. Y el rechazo del concordato, que es el último punto, está dado ¿cuándo? Cuando no se llega a un acuerdo entre el deudor y la junta de acreedores. No se llegó a un acuerdo, se estuvo en el tira y afloje, la propuesta, la contrapropuesta, entonces no hubo acuerdo. Ahí se rechaza el concordato. Eso es una posibilidad. La segunda posibilidad puede ser que el juez no homologue el concordato. Eso también es difícil en la práctica, pero es lo que dice la ley de quiebra. Repito, de dos formas se puede dar el rechazo del concordato, que es el último punto, el 3.4. Se puede dar cuando los acreedores no aceptan la propuesta del deudor y se puede dar cuando el juez no homologa el concordato. Repito, este último caso es muy difícil que ocurra en la práctica. El juez no tiene, si los acreedores están de acuerdo, ¿por qué el juez no va a aceptar, verdad? Entonces, ¿qué ocurre procesalmente hablando después del rechazo del concordato? Declaración de quiebra del deudor. Es decir, el concordato se rechaza, termina lo que es técnicamente la convocatoria de acreedores y se rechaza la quiebra del deudor. Y ahí ya hay otro procedimiento, del cual vamos a hablar recién el sábado que viene, ¿verdad? La quiebra. Eso es así en forma sintética la unidad 7. ¿Alguna pregunta de la unidad 7? ¿Algo que quieran compartir? ¿Que quieran opinar? Saben que el micrófono está abierto. La verdad, profe, quedó muy claro en mi opinión Qué cómo suerte. funciona el concordato. Qué suerte porque yo siempre en realidad suelo enseñar esta materia, pero siempre tengo la preocupación debido al tecnicismo de la materia que no se comprenda, ¿verdad? Entonces, siempre estoy con ese miedo, ¿verdad? Qué suerte que se está entendiendo entonces. Profesor, buenas tardes. Hola, Hugo. Sí, una pequeña duda. ¿Cómo se calcula la mayoría de 2/3? En este caso, si hay, por ejemplo, 10 acreedores o 12. Bueno, entonces hay que hacer una operación matemática, ¿verdad? Te voy a decir, mira que no soy bueno en matemática, pero más o menos, bueno, de 2/3, ponerle que de 10 tienen que ser
7 acreedores, más o menos. 7,5 creo que es, ¿verdad? Voy a ponerle que 7 más o menos. Y de 12 serían 9 más o menos. Pero soy malísimo en matemáticas. Tendría que agarrar calculadora para decirte exactamente. Bueno, por algo estoy acá, ¿verdad? No, te cuento que me costó mucho la matemática, en todas sus ramas. Pero más o menos así es Hugo, ¿verdad? Y te cuento que los jueces también agarran su calculadora, no piensa que porque son jueces, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? Hay abogados y contadores, ellos sí, pero la mayoría. Pero es algo sencillo, ¿verdad? Cuando se habla de 2/3, ¿qué tenés que tener en cuenta? La cantidad va a ser 3 después de dividir por 2, ¿verdad? La mitad más 3 el cálculo. Más o menos así, ¿verdad? Porque hay una pequeña diferencia entre el 2/3 y el 3/4, ¿verdad? Porque se divide por 4 y el otro por 3. ¡Ah! Pero bueno. Sí, profe, pero la tecnología nos facilita todo hoy en día. Claro. Pero esa es la ventaja. Bueno, ¿quieren hacer de seguido la otra unidad o quieren descansar? Hasta ahora no se está cortando, menos mal. De seguida nomás ya, pienso yo. Bueno, vamos a aprovechar que no se corta. Ya pasaron los 40 minutos, pero bueno, estoy con suerte. Porque son 2 unidades de concordato. Bueno, entonces unidad 8, tenemos que hablar de los efectos de ese concordato. Los efectos de concordato. A partir del artículo 51. Bueno, el primer efecto del concordato, así como dice el programa. Vieron que el programa es bastante sencillo, parece muy largo, pero está toda la respuesta en el programa, ¿verdad? Por eso yo suelo hacer mis programas largos. ¿Por qué? Porque ya le pongo la respuesta al alumno en el programa. Imagínense rendir con el programa en el examen, no, el programa te cuenta todo, ¿verdad? Entonces, por eso yo suelo hacer mis programas largos. Bueno, volviendo a la unidad. El primer efecto del concordato, como nos dice el programa, es la obligatoriedad. Señores, estamos hablando de un acuerdo. Entonces, el primer efecto que tiene este concordato homologado, ojo, homologado, porque el concordato necesita estar homologado para ser obligatorio. Entonces, una vez homologado, todas las cláusulas son obligatorias para todos los acreedores quirografarios. Para todos aquellos que se presentaron y para todos aquellos que sus créditos fueron admitidos. Ellos tienen que cumplir con el concordato. Independientemente de que hayan votado en disidencia. Fíjense que la ley le da otra vez un plazo para impugnar. Pero, cuando hablamos de la homologación, ya hablamos que pasó ese plazo para impugnar, o que se impugnaron, se rechazó. Entonces, el concordato, el primer efecto, es la obligatoriedad, incluso si no han participado en ese procedimiento de votación. Entonces, eso hay que tener en claro. Ahora, ¿cuál es el efecto respecto de los codeudores y fiadores del deudor? Díganme un poco la diferencia entre codeudor y fiador. Vamos a ver un poco. Profe, buenas Sí. tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, Fernando. Bien, yo quería opinar, profe, sobre el tema de codeudor. Codeudor Ujú. creo que es la persona quien participa con la persona que está pidiendo crédito. Y Ujú. fiador, la persona directamente quien pide un crédito, digamos. Así yo Sí, tengo entendido, profe. sí, podría ser. ¿Alguien que quiera contarnos la diferencia? Hablen, no tengan. El fiador es un garante Ujú, muy bien, es un garante. ¿Y el codeudor? y el codeudor se encuentra en el mismo nivel del que debe, es decir, el deudor.
Exactamente. Bueno, es muy importante lo que resaltó el compañero Claudio. Codeudor implica ¿qué? Que la obligación, o en la obligación existe más de un deudor. 2, 3, 5, 10. Codeudor. Y el codeudor tiene la misma obligación que el deudor. Significa que es una obligación con sujeto pasivo múltiple. Hay más de un deudor. Entonces, codeudor. No es que es menos grave. Entonces, siempre hay que tratar, bueno, esto no tiene nada que ver con mi materia, pero es importante diferenciar técnicamente, ¿verdad? Para entender qué es lo que nos dice el programa. No es que el codeudor tiene menos obligación que el deudor, no. Tiene la misma obligación, solo que implica que hay más de un deudor, codeudor. Pueden existir 2, 3 o 5 o más. El fiador, así como dijo el compañero, es el garante, ¿verdad? Se hace un contrato de fianza y el garante, a diferencia del deudor y del codeudor, tiene una obligación subsidiaria. El fiador, como su nombre indica, fianza, garantía. En caso de que el deudor o el codeudor o los codeudores no paguen, recién tiene responsabilidad el fiador. Una pequeña diferencia, ¿verdad? Entonces, la fianza es algo accesorio a la deuda principal. Por más que también el Código Civil habla de la solidaridad del fiador, ¿verdad? Pues eso es para otra materia, eso es para derecho comercial, ¿verdad? Van a estudiar con la profe San Silviero. Bueno, le estoy preguntando eso, ¿por qué? Porque, ¿qué nos dice el programa? Efecto respecto de los codeudores y fiadores del deudor. Acá se está refiriendo al deudor convocatario, al deudor que obtuvo la homologación del concordato. ¿Qué pasa con los otros codeudores? Porque a lo mejor, voy a dar un ejemplo para que sea menos técnico. A lo mejor ese pagaré de X millones de guaraníes fue firmado por Débora, Fernando y Vivian, ya que les veo acá los tres primeros, ¿verdad? Pero de los tres que firmaron el pagaré, solamente Débora hizo la convocatoria de acreedores porque cayó en estado de insolvencia y consiguió la homologación del concordato. Fernando y Vivian no. Entonces, ¿qué dice la ley de quiebra respecto a ellos? Dice que el concordatario, que es el deudor, se libera respecto a los codeudores. Ya le voy a explicar eso cómo se da. Quiero nomás que me entiendan primero el ejemplo. Un pagaré firmado por Débora, Fernando y Vivian. Codeudores, ahí existe la la figura del codeudor. Los tres tienen la misma responsabilidad. Después se ve si uno es solidario o no, pero no vamos a entrar ahí para no complicarlo a ustedes. De los tres pudo haber firmado Fernando como garante o como fiador. Bueno, vamos a suponer que no se dio la convocatoria de acreedores. ¿Qué pasa si Fernando y Vivian pagan la deuda de Débora? ¿Qué le dice el sentido común a ustedes? No le hago una pregunta jurídica. Quiero que me respondan según el sentido común de ustedes. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar ahí? Y quedaría, entonces yo me voy a quedar debiendo a Fernando y a Vivi, ¿puede ser? Sí, entonces significa que ellos te pueden requerir, ¿verdad? O decir que no te pueden requerir. Sí, me pueden, deben. ¿Acción de repetición puede ser, profe? ¿Cómo? ¿Acción de repetición? Sí, sí. Es parecido a la acción de repetición, exactamente. Se llama acción regresiva, ¿verdad? Entonces, los codeudores o el codeudor que paga la deuda de otro tiene esa acción regresiva. ¿Por qué? Porque se subrogan sus derechos y acciones. Lo mismo ocurre con el fiador. El garante que pagó la deuda del deudor o del codeudor, ¿qué va a hacer? Va a cobrar, va a retirar el pagaré. ¡Ja! Yo tengo tu pagaré, pagué por vos, ahora pagame. Le va a decir a Débora. O su garante Fernando o los codeudores Vivian y Fernando también, ¿verdad? Entonces así funciona. Sin embargo, ¿qué nos dice el artículo 51? Que el deudor que consiguió
La homologación del concordato se libera. Se libera respecto a ellos. ¿Por qué? Es medio injusto, ¿verdad? ¿Por qué se libera? Porque Débora, como deudora convocataria que consiguió la homologación del concordato, ella va a pagar. No es que ella no va a pagar, sino que ella otorgó, consiguió una quita y una espera, no es que no va a pagar. Entonces, ¿qué hace la ley? Le libera de esa obligación respecto a sus codeudores y a sus fiadores, porque ella va a pagar. Que ella haya tenido la posibilidad, la luz de haber contratado a un abogado que le dijo, ¿sabes qué? Hacer tu convocatoria de acreedor y conseguir 50% es otro problema, pero ella va a pagar. Entonces, por eso ella queda liberada y los codeudores y fiadores de ella no le pueden exigir. ¿Por qué? Porque ella va a pagar. Que ella pague menos a consecuencia del concordato es otro problema. Bueno, eso es lo que nos dice el artículo 51. A ver, sí. Exactamente. Fácil, ¿verdad? Pregunten qué. Bueno. Tan, tan, tan. Parece derecho comercial, letra de cambio, bro. Sí, 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 porque el procedimiento de quiebra es más comercial que civil, ¿verdad? De hecho, que está también previsto para deudas civiles, pero es más comercial. Es más, en la época de la ley de quiebra teníamos un código de comercio, uno de los libros del código de comercio, fue justamente derogado por la ley de quiebra. Es algo. Lo importante es acordarse más o menos dónde está la ley. ¿Verdad? El día de mañana, de acuerdo al trabajo, usar uno. Medidas de seguridad anteriores. Bueno. A partir de la homologación del concordato, se levantan todas las medidas precautorias, por llamarlo así. Se levantan. Pues, extinción de los créditos concordatos de sociedades. Bueno. ¿Qué significa extinción del crédito? Cuando se paga la deuda, bro, puede ser. ¿Sí? Cumplimiento de la obligación. Cuando se paga la deuda, cumplimiento de la obligación. Exacto. Ahora, ¿a qué el programa se refiere cuando habla de extinción de crédito? Se habla a crédito que fue redimido o perdonado en el concordato. Acuérdense que se obtuvo una quita. 50% o 30% en su caso, o 75%. Cuando el acreedor votó o se votó, por eso implica un perdón, una remisión de la deuda por parte del acreedor. Entonces, señores, esa parte ya quedó extinguida. No puede venir al acreedor que hacerse el vivo. ¿Verdad? No, yo te dije nomás que era 800. El concordato ya está. Ya fue homologado. Entonces, esos 200.000 que perdió de los 1.000.000, bueno, chau, se extinguió. ¿Verdad? A eso se refiere la extinción del crédito. ¿Verdad? Concordato de las sociedades. Bueno, la sociedad es una persona jurídica que tiene patrimonio independiente distinto a sus componentes. Eso lo han estudiado. Entonces, ellos como personas jurídicas también están obligados a cumplir el concordato, así como Juan Pérez. No hay ningún problema. Entonces, una sociedad puede haber sido beneficiada con el concordato. El problema está después de que, dependiendo del tipo de sociedad, por ejemplo, cuando los socios son de
responsabilidad ilimitada. Ustedes ya saben, ¿verdad? Que se puede, cuando el patrimonio de la sociedad sea insuficiente, se puede accionar en contra del patrimonio de los socios. Pero eso en caso de que sea ilimitada. Pero la sociedad, siendo una persona jurídica, también está obligada a cumplir con lo estipulado en el concordato, porque el concordato ya fue homologado. Acciones individuales de los acreedores. Habíamos hablado en clases anteriores de que una vez que se haya admitido la convocatoria de acreedores, uno de los efectos que traía esa convocatoria de acreedores era la suspensión de las ejecuciones. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién se acuerda? Es fácil. ¿Se acuerdan que cuando se admitía la convocatoria de acreedores, qué ocurría? Los juicios que estaban, en los cuales el deudor era demandado, quedaban suspendidos. Y también quedaban suspendidos, no se le podía demandar. ¿Se acuerdan que les dije? Bueno, ¿qué ocurre con esos juicios suspendidos? Eso es lo que nos pide el programa en el 1.5, ¿verdad? Entonces, una vez de que haya ocurrido esto, también las suspensiones cesan, se levanta la suspensión. Las suspensiones son válidas solamente desde que se admitió la convocatoria de acreedores hasta el concordato, mejor dicho, hasta la homologación del concordato. Ahora, los acreedores tienen que respetar las quitas y la espera. Otro acreedor nuevo puede demandarle al deudor convocatario. Pero ese deudor convocatario tiene que respetar la quita y la espera. ¿Por qué? Porque el concordato ya fue homologado, independientemente de que él no estuvo de acuerdo. Sí, él va a poder accionar en caso de incumplimiento, que vamos a ver enseguida qué pasa. Pero él no puede pretender, ¿sí?, de los 1 millón, si se llegó al acuerdo de que va a cobrar 800.000, él no puede demandarle por esos 200.000, por más que se levante la suspensión de las ejecuciones. ¿Por qué? Porque existió un acuerdo y ese acuerdo ya fue aprobado por el juez vía homologación. Entonces, eso implica la suspensión de la ejecución, se levanta esa suspensión, se le puede ya demandar al deudor, pero se tiene que respetar las quitas y la espera por parte de los acreedores. Eso es lo que hay que dejar en claro. Bueno, así como existen los deudores morosos, también tenemos los acreedores morosos, como nos pide el programa. ¿Quiénes son los acreedores morosos? Bueno, el sábado pasado habíamos hablado del proceso de la etapa de verificación de crédito. ¿Cuánto era el plazo que tenían los acreedores para presentarse y pedir la verificación de sus créditos? A ver si se acuerdan. Claudio ya... Sí, ¿cuánto 5 era días el... no era, profe. ¿Ah? 5 días no era. ¿Será? Repito la pregunta. ¿Cuánto era el plazo que tenían los acreedores para presentarse y pedir la verificación de su crédito? Había un lapso de tiempo. Exacto. No 15 días era puede ser, profe. ¿Mm? menor de 20 y mayor de 40 días, ¿no era ese, profe? Exacto, exacto. Ahí está. Fácil. Ahí está. ¿Vieron, no? Ese plazo no se tiene que olvidar. Y que en la práctica se suele hacer 30. Bueno, aquellos acreedores que no se presentaron dentro de ese plazo a pedir la verificación de su crédito, se llaman acreedores morosos. Son aquellos que se presentaron en forma tardía. Entonces, ¿qué hacen ellos? Vía incidente piden la verificación de su crédito. Repito, los acreedores morosos son aquellos que no se presentaron en el momento procesal oportuno
a pedir la verificación de su crédito. O en el estadio procesal, como el quieran. ¿Qué dice la ley de quiebra? Que no pueden reclamar los derechos de los otros acreedores. Ellos pueden cobrar, sí pueden cobrar. Pueden presentarse, sí pueden presentarse vía incidente de verificación de créditos. Solo que van a tener que esperar y cobrar de acuerdo al remanente. ¿Por qué? Porque se presentaron tarde. Entonces, más o menos lo que queda. Porque primero se le debe pagar la totalidad a los acreedores que se presentaron en tiempo y en forma. Porque ya existe, es más, aparte de haberse presentado en tiempo y en forma, en este caso ya existe un concordato de por medio. Entonces, por eso se le denomina acreedores morosos, porque se presentaron fuera del plazo. Bueno, facultades del síndico y actos prohibidos. Bueno. El síndico, señores, el síndico continúa en sus funciones. No es que se firmó el concordato, se homologó, no. El síndico continúa en sus funciones hasta se haya cumplido íntegramente el concordato. Hasta se haya cumplido íntegramente el concordato. Él sigue actuando de contralor. El síndico sigue actuando de contralor. Entonces, lo que nos dice la ley, en el artículo 'sí, lo que le estaba diciendo está en el 59. El síndico continuará en sus... respecto a los actos prohibidos, que están en el artículo 60. Si bien el concordato ya fue homologado, el deudor no puede realizar actos ajenos a la naturaleza del negocio. Por eso el síndico sigue en sus funciones, porque sigue controlando la conducta patrimonial del deudor. Cuando el deudor va a realizar algún acto que pueda modificar las condiciones de su patrimonio, tiene que pedir autorización al síndico. Y fíjense que según la ley, el síndico tiene 8 días para pronunciarse. Si no se pronuncia en ese plazo de 8 días, el síndico se considera concedido. O sea, un consentimiento tácito que da la ley. Porque si el deudor realiza un acto prohibido, ¿qué tiene que hacer el síndico? Informar al juez. ¿Qué consecuencia tiene eso? Se tiene por producir su insolvencia y se declara la quiebra. Chau, concordato, quiebra del deudor. Por eso el síndico continúa en sus funciones, aún después de que se haya firmado y se haya homologado el concordato. Aparte de controlar el cumplimiento del concordato respecto a las quitas y las esperas, también sigue vigilando la conducta patrimonial del deudor. Eso hay que tener en cuenta. A ver, pues. Nulidad del concordato. Bueno, ¿qué es la nulidad? Una sanción, ¿verdad? Una sanción legal. Bueno. ¿Se puede anular un concordato? Sí, se puede. ¿Cuánto es el plazo según la ley de quiebra? 1 año. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo se cuenta ese plazo? 1 año. A partir de la homologación. 1 año. Ahora, no es que se anula nomás el concordato. No puede pedir la nulidad de ese concordato, pero tiene que alegar cuáles son las causales de nulidad del concordato. Dolo o fraude. Ustedes ya saben la diferencia entre dolo penal y dolo civil, ¿verdad? Dolo civil, ¿qué es? Vicios del acto jurídico, habrán estudiado, ¿eh? En el segundo.
¿El dolo civil qué es? Andrea, vos tenés cara de que sabes. Profe, estoy muy desconcentrada. Te escucho, Gina, pero A ver. error. Mm, De eso, ¿verdad, profe? ¿Querés que Sí, vamos a escucharte un poco. Dolo civil. Ahí Claudio sabe, Claudio sabe. Dale, Claudio. No, era de la obligación de indemnizar, de dar una indemnización. No. Habrán estudiado vicios del acto jurídico. ¿Se acuerdan? Error, dolo, violencia. ¿Se acuerdan? El dolo que era. Porque no hay que confundir con el dolo penal, por eso le estoy haciendo esta pregunta. Cuando se hace intencionalmente, bro. Eso es del ámbito penal. Conocimiento y voluntad. Dolo civil, porque acá la ley de quiebras hace alusión al dolo civil. ¿Verdad? Buena pregunta, profe. Va a ¿Eh? ayudarnos mucho eso. Sí, ¿eh? Voy a poner como tarea. profe, puede ser así, engaño, por ejemplo? Sí, podría ser, exactamente. Que es... Claro, el dolo civil, señores, es esa astucia, esa artimaña Ocultar la verdad. de la persona. ¿A los efectos de qué? De De convencer. viciar la voluntad. Claro, porque te está engañando, como vos decís, ¿verdad? Te está convenciendo a través de un engaño. Ese es el dolo civil. Esa astucia Ay, contra la persona y te convence a qué? A celebrar un acto jurídico. Por eso es un vicio. un contrato. Una Claro. simulación podría ser. La simulación podría ser una consecuencia, pero la simulación ya es un vicio del acto otra vez, ¿verdad? Como Profe, vicio de una consentimiento, consulta. sí. Profe, en ese caso, entonces, cuando uno es engañado y realiza firma un contrato y después de firmar ya se da cuenta que fue Ahí, engañado, claro, digamos así, sí, hay un ¿qué plazo, yo tendría que hacer? hay un plazo de prescripción y Ah, vos tenés que promover una demanda por nulidad de acto jurídico. Tenés tu plazo de prescripción y tenés que alegar y demostrar. Eso es un juicio ordinario, ¿verdad? Ya sea por error, por dolo, por violencia. profe, entonces a mí me engañan y yo tengo que demostrar otra vez que me engañaron. Claro, procesalmente hablando. O sea, vos como futura, o sea, cuando seas abogado vas a tener que demostrar todo. Aquel que alega algo tiene que probar en el fuero civil, en el fuero penal, en el fuero laboral. Porque vos podés decir, ay, Hugo me engañó. ¿Verdad? Y vos podés decir, no. ¿Verdad? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Verdad? Lesión de confianza puede ser, profe. La lesión de confianza, penalmente hablando, aparte del engaño, se da el perjuicio patrimonial, pero tiene que haber una fuente en la cual la persona se constituye, por decirte así, como administrador o como cuidador de una cosa ajena. Por eso se exige mucho que haya un contrato de por medio, ¿verdad? Esa es la diferencia con la estafa, ¿verdad? Si yo te jodo a vos con un cheque, posiblemente va a ser estafa, pero no lesión de confianza. ¿Por qué? Porque yo no soy ningún administrador tuyo. Ahora, si me contrataste para administrar tu empresa, ahí podría ser lesión de confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos confiaste en mí, ¿verdad? Justamente, ¿verdad? Entonces, penalmente hablando. Entonces, de ahora siempre todo se tiene que demostrar. Hugo hace rato me preguntó algo. Bueno, Hugo, tenés que tener en cuenta, saliendo un poco de la materia, como están preguntando, vicios del consentimiento son 3. Error, dolo, violencia, ¿verdad? La violencia, el código habla de fuerza y temor, dice el término que utiliza el código. Fuerza es la violencia física y temor la violencia psicológica. Después están los vicios del acto jurídico en sí, ¿verdad? Que puede ser la simulación que vos dijiste, y se puede dar otras cuestiones, ¿verdad? Se puede utilizar la acción pauliana, etc. Y así. Bueno, volviendo a lo que es la ley de quiebra. Entonces, ¿por qué se puede anular un concordato? Se puede alegar dolo, fraude, ocultación de bienes, ¿verdad? Son motivos por el cual se pueden pedir la nulidad, exageración del pasivo,
¿verdad? ¿Y qué dice la ley de quiebra? Cualquier acreedor puede pedir la nulidad de ese concordato. Lógicamente tiene un año y tiene que demostrarlo para eso. Bueno, esos serían plazos, causas. Bueno, ¿cuál es el efecto de la nulidad del concordato? En caso de que se haga lugar a la nulidad del concordato, lógicamente, o sea, aparte de anularse el concordato, se va a declarar la quiebra del deudor. Por sentido común, aparte de anularse el concordato, si se anuló, ojo, la nulidad, ¿quién va a declarar eso? Un juez. Se va a pedir en el expediente la nulidad. Se tiene que demostrar y el juez, por un auto interlocutorio, un AI, va a declarar nulo eso, si es que se pudo demostrar. Y así, y se declara la quiebra del deudor. Y el último punto dice rescisión del concordato, pero que mi batería está por... Qué guapo la pa. Y miran un poco. Parece que están con sueño ustedes. ¿Quién de país? Ay, Fernando Ayala. ¿En serio? Qué bien, en serio, Fernando, qué bien. Bien ahí, bien ahí. pero se le echó, profesor. A la Lugo, muchacha. Lugo, quiere ser como Lugo. Dice. De la- Se quería Ahora casar. Profe, ahora caí, bro. Caí. Entonces, Caícia quiere decir así nomás. entonces no le hace nada en la cuarentena, está acostumbrado, ¿eh? Tranquilo. Qué Y formal se son. tiene- Ahí vos dijiste todo, compañero. Ay, ay. ¿Qué le estaba diciendo? Rescisión del concordato. Bueno, ¿cuándo se utiliza la figura de la rescisión? No confundir con nulidad, señores. La rescisión del concordato se utiliza cuando hay un incumplimiento del concordato. Incumplimiento. Acuérdense que dijimos, primer efecto del concordato, obligatoriedad. Hay un incumplimiento del concordato, lógicamente por parte del deudor. Entonces, se alega la rescisión a instancia de cualquier acreedor y previa interpelación, es decir, se le avisa, vos no estás cumpliendo, tenés que cumplir. Previa interpelación, si se hace lugar a la rescisión, el juez declara rescindido el concordato y declaración de quiebra. Así ¿Cuál funciona. sería un ejemplo de incumplimiento, profe? No pagó a fecha. Exactamente, no pagó en la fecha. No pagó en la fecha o no pagó el monto que se comprometió. Causal de rescisión. Fácil, fácil, fácil. La nulidad ya son otras las causales. O sea, cuando hay incumplimiento, no se reclama nulidad, se reclama rescisión. Che, hoy no se cortó. ¿Eh? Qué gusto. Mira que 1:20 y no se cortó. Bueno, señores, ahora soy todo oído, les escucho atentamente. Ahí terminamos. Profe, yo tengo Sí. problema de alzar mi trabajo en la plataforma todavía, por si no te aparece, porque no puedo nomás todavía. Vos me enviaste en el correo, ¿verdad? Mi correo. Y de mi grupo, te envío a vos. Pero así de Yo voy forma a- individual no puedo cargar todavía. Yo voy a informar, eso pasa que a mí o sea, no creo que sea solo a mí, ¿verdad? Pero porque ellos quieren evidenciar en la plataforma de la UP. Fíjense que incluso la profe Rosana como directora académica está también dentro en cada materia. Entonces, ella le exige, ella no exige. Sí. ¿Cómo? Yo creo que puede ser problema de que se usa, o sea, se alza el celular porque yo alcé desde la computadora y ahí súper bien Y podría ser, Porque la app no funciona luego. Y Mm. por internet yo no entendía nada, entonces por el celular yo no entendía, entonces alcé desde la computadora nomás. Sí, porque hay que entrar por la
por la página de la facultad. Entonces, por eso no funciona la